La aflicción de Noé. Yo quiero que podamos leer Génesis capítulo 9, versículo 24 y versículo 25. Y vamos a leer la palabra de Dios. Ahí dice: y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, Señor, venimos agradecidos porque sabemos que tú tienes una palabra para nosotros. Señor, sin duda tu palabra confronta, Señor. Yo sé que ahorita nosotros lo podemos recibir así, pero yo sé que tiene un propósito, Señor, porque tu palabra no es solamente golpearnos. No, tu palabra es tan dulce como la miel que expone nuestro pecado, pero también nos fortalece, también nos sana, también nos limpia. Y esa es mi oración, Señor, que en esta mañana, a través de esta enseñanza, si como padres estamos cometiendo un error con nuestros hijos, Señor, tu palabra nos pueda redarguir, Señor, y pueda cortar todo aquello que no es correcto, Señor. Porque siempre, Señor, en el fracaso de nuestros hijos le echamos la culpa a sus malas decisiones. Pero, Señor, atrás de una mala decisión de un hijo, Señor, está una mala guía de un padre, Señor. Así que yo oro que en esta mañana, Señor, tú me des la sabiduría, el denuedo, el tacto para poder comunicar, porque son temas difíciles y fuertes. Pero también oro por el corazón de mis hermanos, Señor. Oro por aquel corazón que se puede enorgullecer, Señor, y ponerse terco en esta mañana, que pueda ser quebrantado por el poder de tu palabra, Señor. Y oro por aquel corazón humilde que va a recibir tu palabra, Señor, y se va a humillar ante ella, Padre, porque sé que vamos a ser bendecidos, Señor. Y pues de antemano, Señor, y tú conoces mi corazón, Señor, como revelaste tantas cosas que no estuvieron bien, Señor, en la crianza con mis hijos, pero pues de aquí en adelante, Señor, oramos que podamos hacerlo conforme a tu palabra. Y todos juntos decimos. Y yo quiero decirte esto para iniciar. ¿Tú quieres ser el padre que eres hasta ahorita, la mamá que eres hasta ahorita, o quieres ser un papá, una mamá conforme al corazón de Dios? Eso es lo que quiero yo abrir con eso. Vamos a ver esto. ¿Cuántos nos hemos equivocado como padres? ¿Ustedes creen que como padres podemos cometer errores? ¿Que el diablo use esos errores para que sea de tropiezo para nuestros hijos? ¿Acaso nuestras malas decisiones pueden llevar a nuestros hijos por caminos de perdición? ¿Será que como padres seremos afligidos por tomar malas decisiones? Bueno, todas estas preguntas las vamos a ir contestando, ¿verdad? Por medio de esa enseñanza, ¿verdad? Y vamos a aprender, fíjense, a través de la vida de un hombre de fe, porque bueno, ya conocemos Noé, ¿verdad? La historia de Noé. Fue un hombre de fe, fue un buen servidor, hermano, o sea, nadie le quita eso, pero que cometió un error. Puso a su hijo en tentación y de ahí vino su aflicción. ¿Quieres aprender un poquito más de él? ¿Sí o no? Pues vamos a prestar mucha atención, porque hoy vamos a aprender de la aflicción de este hombre, y es una vez más, hermanos, mi oración, que Dios use a este hombre para ayudarnos como padres, por si estamos cometiendo un error que puede hacer que nuestros hijos se desvíen, hermanos. ¿Muy bien? Ok, vamos a ver, como lo hemos estado haciendo últimamente, ¿quién fue Noé? Okay, yo sé que muchos ya lo saben, pero vamos a ver. Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor, al 8. Vamos a leer ahí. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8. Y quiero que veamos quién fue Noé. O sea, para que veamos que la verdad fue un ejemplo, es un ejemplo para nosotros. Pero pues la Biblia no oculta, ¿verdad? Las buenas acciones, pero también las malas acciones. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: quitaré, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta obviamente es una expresión de dolor que tenía nuestro Dios por pues cómo el ser humano nos hemos portado, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 8. Aquí viene algo muy importante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces lo que podemos ver aquí, que si toda esa generación que estaba ahí era perversa, había alguien que no se había corrompido de esa manera. ¿Quién fue? Noé. El nombre de Noé, hermanos, significa descanso, reposo. Todos conocemos la historia de este hombre, un hombre de Dios, fiel, obediente, que halló la gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? En una de las peores épocas, en serio. Este hombre se mantuvo íntegro. Queridos hermanos, no era fácil en esa época hallar gracia ante los ojos de Dios, porque todo estaba bien corrompido. Sin embargo, Noé se mantuvo alejado del pecado. Noé marcó una diferencia en aquel tiempo. Eso nos habla de que aunque las cosas, ¿verdad?, estén muy mal, porque ahorita también nosotros estamos en una época muy mala, ¿verdad?, nosotros podemos marcar una diferencia. Entonces, en aquel entonces, miren, Dios llamó a Noé y le encargó que hiciera un arca, porque él enviaría un diluvio, ¿verdad? Miren, la verdad, para Noé era algo difícil de creer. Era algo difícil de creer, porque hasta ese entonces nadie conocía que era un diluvio. No había llovido sobre la tierra. No había un mar así cerquita como para, ¿dónde va a flotar este arca? No era un barco, es un arca, es diferente. No iba a navegar, iba a flotar. ¿Okay? Pero aún así, hermano, Noé le creyó a Dios. Y saben, amados hermanos, no son las cosas que podamos hacer las que nos motiven a obedecer. Hay cosas que parecen fuera de lugar, ¿verdad? Si las hacemos. Lo que en verdad cambian las cosas es cuando Dios nos lo ordena. Porque cuando Dios da una orden, va con todo el poder para lograrlo. Noé no podía construir solo el arca por él. No, ya iba implícito el poder de Dios para que Noé cumpliera con ese propósito, ¿verdad? Dios iba a estar con Noé para ayudarlo. Y saben, hermanos, necesitamos creer más en Dios, en lo que Él nos manda. Aunque parezca algo difícil, hermanos, debemos de creer que si Dios envió la palabra, ¿verdad?, esa lleva su poder para poder cumplirla. Voy a poner un ejemplo para que me entiendas lo que te quiero dar a entender. Imagina esta escena. Haz de cuenta que miras un arma enfrente de ti y miras tirado un policía a un lado y un ladrón al otro. Los dos te piden el arma. ¿A quién se la vas a dar? Al policía, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él es la autoridad. Si tú se la das al ratero, pues te va a balacear a ti, al policía, ¿verdad? Porque el policía representa esa autoridad, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, cuando Dios nos dice una palabra, es lo que Dios representa, lo que hace que cambien las cosas, no lo grande del reto que nos ponga a hacer. ¿Me estoy explicando? Noé también fue un verdadero y fiel servidor, nada más y nada menos dedicó 120 años en construir esa arca. Parece sencillo, pero no lo es. Noé empezó motivado a construir el arca y ¿saben qué? Terminó motivado a construir el arca. Y aquí, queridos hermanos, en serio hay una gran lección, porque muchos empezamos muy bien, hermanos, animados en caminar el camino cristiano, pero el tiempo pasa y van sucediendo cosas. Pues Noé no. Noé se mantuvo fiel e íntegro desde principio a fin hasta terminar lo que Dios le había demandado. Pero muchas veces nosotros no, hermanos.
Entonces empezamos muy motivados a hacer las cosas, ¿verdad? Como una vez un hermano me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo cuando recién me acerqué al cristianismo, yo pensé que todo era hojuelas y miel. Yo pensé que todos los que iban a la iglesia nomás les faltaban las alas. Pero tristemente cuando ya empecé a conocer un poquito más, me empecé a mirar, pues que no, o sea, hay un compañero, no sé si todavía trabaja ahí con un hermano de la iglesia que le dicen el hermano diablo, imagínense nomás, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan? A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Pues todos los que están en la iglesia, pero no, hermanos. Entonces, Noé recibió muchos desánimos, imagínense. Ya, loco, deja de hacer eso, aquí nunca ha llovido, no conocemos esa palabra, ya. ¿Se imaginan? Las burlas de la gente. Pero Noé había escuchado una palabra de Dios y él dijo, yo terminaré eso. Hermano, no permitas que las distracciones y los desánimos que vengan a tu vida interrumpan tu caminar cristiano. Terminemos la carrera, hermanos. Porque debemos entender y debemos recordar quién nos ha llamado. ¿Quién nos ha llamado? El Señor, a cumplir con una tarea. Como cristianos, como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores, como servidores, etcétera. Tenemos una tarea que hacer. Debemos de recordar a quién servimos, hermanos. Y quizás alrededor de nosotros no cambie nada, pero sí nuestra motivación. Yo le he dicho a varios hermanos o inclusive pastores que hemos platicado, me dicen, no, pues mira ahí en la iglesia, el que estaba a mi lado, casi comía de su plato, se volteó contra mí, puso una iglesia a un lado, se está llevando a la gente, y aquel que yo lo ayudé a levantarse, y aquel que le dije, ¿sabes qué? Es que está bien, pero tú cometiste un error. Tú lo hiciste para él. Hazlo para Dios. Cuando tú haces las cosas para Dios, si a ti te traicionan, pues digo, nos va a doler, obvio, ¿no? Tenemos sentimientos, pero nosotros servimos a Dios. Jamás nos vamos a jactar, como por ejemplo, aquí en la iglesia, la mayoría, bueno, todos, podría decir, todos los ministros que hoy están aquí se formaron, pero yo no puedo decir, yo les enseñé la teología y que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo solamente soy un partícipe. ¿Sí me entienden? No, o sea, es Dios el que nos está formando, ¿verdad? Nos está formando porque pues nos falta mucho. Entonces, ese es el problema de muchas personas, ¿verdad? Que hacemos las cosas y es que yo yo solamente estoy haciendo lo que Dios soy un siervo inútil, ¿verdad? Aquí se oye feo esa palabra, pero en la Biblia no significa eso, ¿no? O sea, se refiere que verdaderamente el que vale es Dios, ¿verdad? Nosotros estamos sirviendo. Entonces, ¿duele la traición? Sí, ya nos ha pasado y nos duele, pero nosotros ¿a quién estamos sirviendo? A Dios. ¿Sí entienden? Eso, hermanos, nos debe de ayudar. Quizás a nuestro alrededor no cambien las cosas, pero sí cambia a quien yo sirvo. Y bueno, pues tenemos el ejemplo mayor, nuestro Señor Jesucristo. Tuvo a Judas, ¿verdad? Si ni él se escapó, pues nosotros... Así que, hermano, en serio, Dios va a permitir Judas a su alrededor para formarlo. ¿Cuántos han orado? Señor, yo quiero ser como tú. A ver, levanta tu mano. Agárrate. Porque te va a formar, ¿verdad? Bueno, entonces Noé, hermano, se enfrentó a la burla de mucha gente por muchos años. Imagínate, una cosa es aguantar 1 año, 2 años. Si lo podemos poner esos 120 años a esta época, entendiendo los años que vivían en aquel entonces, que eran 600, 800, podemos pensar que aproximadamente eran de 15 a 20 años, imagínate, 15 a 20 años soportando la misma crítica. Sin embargo, Noé, ¿qué? Permaneció fiel. Querido hermano, por favor no te desanimes del servicio a Dios, y cuando hablo del servicio yo no me refiero únicamente que tú hagas algo dentro de una iglesia. Nosotros como cristianos servimos a Dios en casa, en el trabajo, en la comunidad, y pues si nos toca en la iglesia, qué bueno. Ese es nuestro servicio a Dios, ser luz y sal en este mundo, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Quizás digas, bueno, pero pues
Es más visible un servicio en la iglesia, créelo que no, hermanos. A Dios le interesa más nuestro servicio en lo oculto. ¿Cuál es el servicio oculto? En mi corazón, es donde yo debo de servir a Dios con integridad, donde nadie nos ve. Porque sabes que donde nadie te ve, tú eres el que verdaderamente eres. Porque pues delante de la gente pues, es fácil, ¿verdad? Noé, hermanos, siguió construyendo el arca. Hermano, sigue construyendo el arca de tu familia. Sigue adelante. Porque Noé estaba construyendo un lugar donde su familia iba a estar segura. Hermano, construye un lugar donde tu familia esté segura. No estoy hablando de comodidad, estoy hablando de seguridad. Donde esté el cuidado de Dios en tu casa, sobre tus hijos. ¿Verdad? No permitas que la burla de los demás te desanime. No dejes que esas palabras que nos dicen, ay no, yo no sé qué tanto haces en la iglesia. Vas a amargar a tus hijos. Ellos necesitan diversión. No hagas caso de eso, hermano. No hagas caso de eso. Tú sigue construyendo el arca de tu casa. Entonces, bueno, este fue Noé. Si pudiéramos sintetizar todo lo que yo he dicho ahorita, Noé fue un buen cristiano, pues, para que me entienda. Un buen esposo, un buen padre. Pero ¿acaso Noé fue afligido por algún pecado que él mismo cometió? ¿Acaso Noé, que tanto se preocupaba por su familia, terminó por ser un mal ejemplo? ¿Acaso sus hijos sufrieron alguna consecuencia de las malas decisiones de Noé? Pues vamos a ver lo que nos dice el punto número 2, ¿ok? La aflicción de Noé. Génesis capítulo 9, versículo 18 al 21, hermanos. Y por favor, yo les quiero pedir que se quite la imagen de Noé, ¿verdad? El que construyó el arca, impecable, por favor, porque si no, no va a entender. Noé 9:18 dice al 21. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra, o sea, la nueva generación, ¿no? Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Pues nada más y nada menos que Noé, pues tomó una mala decisión, hermanos. Él decidió embriagarse. En medio de aquella embriaguez, lo que dice el texto aquí es que se quitó la ropa y se quedó dormido, ¿verdad? Por los efectos del alcohol. Si bien tenemos que entender esto, en ese momento todavía no se escribía la ley, escúchenme, escrita, ¿verdad? Ni los profetas. Fue una mala decisión que Noé tomó, porque de ahí se desencadenó algo malo. Pero para nosotros, póngame atención, que ya tenemos la Biblia, podemos ver que la embriaguez es mala. Por ejemplo, Proverbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Fíjense lo que dice esta. Yo lo voy a leer en otra versión, la verdad no me acuerdo, no la apunté, pero fíjense, esta versión dice: es de tontos emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. No sé si es el lenguaje sencillo, me parece, no me acuerdo pues. Ahora acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Y creo que esa sí la puse en la versión tradicional. Primera de Corintios 6, 12. Ok, vamos a leer ahí, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Eso yo creo que casi la mayoría no, ya hemos enseñado de eso, etcétera, pero en todos modos, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Y bueno, hermanos, yo no me voy a meter aquí a discutir que si te puedes tomar una copa, si te puedes tomar solamente un bote. No me voy a meter ahí, hermano, porque en serio ese no es mi tema. Lo único que yo te voy a comentar de eso, porque en serio, aunque no lo crean, hermano, esto es se malentiende y no se entiende algo, pero por eso leí estos versículos. Todos nos es permitido, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Imagínense, nada más les voy a poner un ejemplo, yo que tenga la libertad de que yo, si me tomo una copita de vino después de un trozo de ribeye para que haga digestión, no pasa nada. Pero imagínense, yo estoy en ese lugar y llega un hermano de la iglesia. ¿Qué va a ver cuando yo me esté echando el chalipuz ese? ¿Voy a causar qué en él? Tropiezo, hermano, ¿sí me entienden? Entonces, tenemos que entender que ya como cristianos no nos debemos a Dios, pero nos debemos a los demás. Nomás con eso los dejo. Muy bien. Entonces, hermano, hoy podemos decir, ¿verdad? Con certeza, hoy ya con la revelación completa, que Noé pecó al embriagarse. Y él perdió el control, quedó desnudo. Y bueno, recordemos que antes, ¿verdad? Tienes que acordarte que antes las casas no eran como ahora, no tenían las puertas que hoy tenemos, eran carpas. Se podía traslucir en muchos lugares o solamente se abría así con una tela, pues. Noé se expuso, escuchen, hermano, por favor, esto, neciamente cometió pecado. Y miren, amados hermanos, necesitamos situarnos en ese momento. Noé acababa de cumplir con un trabajo arduo de más de 120 años de servicio a Dios. ¿Quién no necesita un descanso? ¿Y por qué no un gusto? Pues esa historia nos enseña, hermanos, lo contrario. Tenemos que siempre estar alerta y no dejarnos de llevar, hermanos, por las victorias pasadas. Siempre tendremos nuevos retos frente a nosotros. Por ejemplo, como padres, ¿verdad? Al inicio, pues es educar a nuestros hijos desde cero, ¿verdad? Todo, dependiendo de la etapa, ya ellos crecen, seguirlos ayudando, ya ellos se casan. Ahora, ser esos supervisores, ¿verdad? Enseñarlos cómo guiar a su familia, cómo cuidar a su esposa, cómo educar a sus hijos, sin pues ya gobernarlos, ¿verdad? Totalmente, porque ellos deben de tomar sus decisiones. Pero en cada etapa, hermanos, nosotros tenemos que cumplir con un propósito definido. O sea, no se acaba el trabajo, ¿sí me entienden? Es lo que quiero dar a entender. Y bueno, Noé pecó, se descuidó, actuó como un insensato, hermanos, y metió a su familia en problemas. Y aquí sale una buena pregunta, querido padre de familia. Acuérdense que cuando digo padre hablo de los dos, ¿verdad? Tú como padre de familia, ¿qué errores cometes que ponen en riesgo a tu familia? ¿Qué son aquellos descansos o gustos que haces que pueden llevar a tu familia a un desastre? Pues ten cuidado, vigila bien qué haces. Por si no eres guiado por el Espíritu Santo, vamos a meter en problemas a nuestra familia. Ahora vamos a ver qué provocó Noé tras ese pecado. Escuchen, 9, 22 y 23 de Génesis. Y no me vaya a decir como un hermano, usted siempre busca lo malo en la Biblia, me dice. Siempre le busca algo negativo. Dije, no, pues el Señor Jesús fue bien negativo. Pablo fue bien negativo. No, hermanos, pero está ahí. Fíjense, 9:22 dice, y Cam, padre de Canaán, escuchen esto, es bien importante esta frase, hermanos. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos, a Sem y a Jafet, que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Hermano, esto, como les digo, aún, ¿verdad? No estaba, como le dije una vez más, la ley, pero recordemos esto, hermanos, de la embriaguez y todo lo que más adelante se escribió, el respeto a nuestros padres, a nuestros hermanos,
el mirar indecorosamente a una persona, el mirar desnuda a otra persona, o sea, todo eso todavía no estaba la ley, hermano. Pero quiero que podamos entender algo, hermanos. La palabra de Dios es atemporal. ¿Sí sabe usted eso? No tiene principio, no tiene fin. El hecho de que no se escribiera aún en ese tiempo no quiere decir que no existiera. Mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro 1:25. Primera de Pedro 1:25, fíjese lo que dice aquí. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio ha sido enunciada. Ahora un versículo muy conocido, ¿verdad? Muy debatido también en algunas, bueno, no puede ser religiones, pero Juan 1:1, ¿se acuerdan de memoria? Bueno, lo sabemos. En el principio, ¿cuál principio? No sabemos. Pero en el principio era, aquí la palabra es logos, el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí nosotros ya si leemos más adelante nos damos cuenta que está hablando de Jesús. Aquí literalmente dice en el principio era la palabra, o sea, era Jesús. Siempre entonces, hermanos, la palabra ha existido. Que no se hubiera escrito no quitara que ya estaba la palabra. Estuvo antes de que algún ser fuera creado. Muy bien. Y ahora sí, como esa palabra es atemporal, vamos a ver las prohibiciones para que podamos ver que sí Noé falló. Pero también su hijo falló. Miren, Levítico capítulo 18, versículo 6. Y esto es para que todos, ¿verdad? Si ya lo hemos leído, pero en todos modos, una vez más, ¿verdad? Todos podamos entender, aprender, ¿verdad? Padres, jóvenes, porque tenemos que ser muy sabios y todo eso. Miren, dice, ningún varón se llegue a su pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Miren, esta palabra aquí para descubrir su desnudez es para tener relaciones sexuales, ¿eh? Eso es lo que quiere decir ahí. Muy bien, dice aquí. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Miren, dependiendo del contexto, escuchen esto, la frase descubrió la desnudez puede significar diferentes cosas. Puede ser relación sexual o, escuchen esto, yo sé que hay jóvenes, pero pues tenemos que, eso se los dicen en la escuela, hay que enseñarlos en la iglesia, ¿verdad? Para que digan, ay, ¿cómo se están hablando estas cosas? Son cosas que tenemos que hablar, hermano. Miren, esta frase, descubrir la desnudez, puede significar cosas diferentes. Puede significar relación sexual o mirar directamente a los órganos sexuales de alguien. Eso se refiere a la palabra, hermanos. ¿verdad? O ver por completo a alguien, a eso se refiere. Muy bien. Bueno, si bien, hermanos, no se está minimizando el pecado de Cam, escuchen, hijo de Noé, porque él tomó una mala decisión, ¿verdad? Lo que sí estamos diciendo, hermanos, es que este acto, ¿verdad? De que Cam miró desnudo a su padre, no me voy a meter en otros temas por ahí, nada más me voy a quedar hasta ahí, de que Cam miró desnudo a su padre, ¿verdad? No estamos minimizando porque él tomó una mala decisión. Este acto no hubiera pasado si, ¿sí qué? Noé no se hubiera embriagado, hermanos. Sí estamos entendiendo eso. Y eso es lo que quiero que podamos entender, hermanos. Siempre se habla y hemos predicado, yo he predicado acerca del pecado de Cam, o sea, etcétera, pero poco se habla acerca de lo que provocó eso. Y eso también tiene que hablarse, porque eso nos compete a nosotros como padres. Miren, hermanos, debemos entender a partir de esta historia y en la vida real, hermanos, lo comprobamos. Cada hijo es diferente, ¿sí o no? Los hijos que usted tenga, todos son diferentes, hermano. No hay uno repetido, o sea, que sean iguales en su carácter, en su temperamento, no existe. Por ejemplo, nada más voy a poner un ejemplo, Tú puedes dejar dinero ahí en la mesa, ¿verdad? Ahí, no sé, pues lo que te sobre, ¿no? $3,000, no sé, ahí lo que traigas ahí nomás. Y quizás tienes 2 hijos o 3 hijos y a uno de ellos, pues, no tiene tentación del dinero, pero quizás otro sí.
Sí, sí estamos entendiendo eso. Porque todos son diferentes. Entonces, ¿qué debemos de hacer como padres? Pues ser sabios, hermanos, y no exponer a nuestros hijos a la tentación. Claro que debemos enseñarles la ética, valores, todo eso, hermanos, pero tenemos que entender que es alguien caído de la gracia. Que aunque sea cristiano, tenemos pecado morando dentro de nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos que ser sabios, no controladores, ¿no? O sea, tampoco así estar imaginando, no. Sabios. Enseñarlos, pero cuidarlos, conocer sus debilidades. En lo más que se pueda, ¿verdad? Porque por ahí dice un mal dicho que el padre es el último que conoce, ¿verdad?, los pecados del hijo. Y a veces sí es así. Otras veces nos hace falta más acercarnos a ellos, ¿verdad? Pero tenemos que ser sabios, hermanos, y no exponer a nuestros hijos a la tentación. Aquí, hermanos, pasó algo muy grave. Muy grave. Can miró desnudo a su padre, pero lo miró con un sentido pecaminoso, porque eso es lo que juzga la Biblia. Hay otras interpretaciones ahí que, como les digo, no me quiero meter ahí. Por ejemplo, una de las interpretaciones dicen que Can violó a Noé. Eso dicen unas interpretaciones, pero les digo, no me quiero meter yo ahí. Lo que sí me quiero meter es que fue un pecado. Mirar a su padre desnudo fue y es un pecado. Es incorrecto. Debemos de respetar nosotros, ¿verdad? Digo, ya no tengo yo mamá, papá, pero los tuve. Debemos de respetar a nuestros padres. Hijos deben de respetar a sus padres, ¿verdad? Eso está en nuestro corazón. No sé, o sea, yo me acuerdo, cuando tenía a mi mamá, ¿verdad? No volteaba yo a verla, o sea, porque es algo, un instinto, ¿verdad?, que tenemos aquí de respetar a nuestros padres. ¿Sí me entienden? Lo más lógico es respetarlos totalmente, pero puede haber algo en el corazón de algún joven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Cierre bien la puerta, hermano, hermana. Tenga cuidado, más si tiene adolescentes. Ustedes saben que como matrimonios, pues, ¿verdad?, nuestros hijos no nacieron del aire. Seamos sabios en mantener los tiempos que vamos a tener con sabiduría, porque una imagen se le puede quedar a nuestros hijos por años y podemos distorsionar la manera de cómo nos miran. ¿Sí entienden eso, padres? Tenemos que tener mucho cuidado, por favor. Y sobre todo, hijos, tengan mucho cuidado, jóvenes, de mirar a sus padres, de mirarlos. Y a veces, ¿verdad?, se le quedó la puerta abierta. Digo, hay cosas que son accidentes, sí, todos entendemos eso, ¿verdad? Pero cuídense, hijos, porque esto es algo bien penado por Dios, el mirar a sus padres desnudos. Tengan cuidado, jóvenes, por favor, con eso, porque es algo muy grave, ¿verdad? Bueno, entonces, la palabra de Dios ya más adelante, cuando leímos Levítico, prohíbe totalmente todos estos actos, ¿verdad? Entonces, hoy más que nunca, hermanos, escuchen, hoy más que nunca en estos tiempos hay mucha inmoralidad. Por ejemplo, miren, yo recuerdo, malamente, que alguna revista con cosas feas que yo no tenía que ver, pero yo tenía 13 años cuando, ahí los de la bola esos, ¿verdad? Pero ahora niños de 5 años pueden hacerlo, ¿sabe usted eso? A través de un celular, a través de una tableta, a través de un programa de televisión. En serio se lo digo, hasta en caricaturas hay cosas implícitas, inmorales. Por eso hoy, hermanos, tenemos que ser más sabios que lo que nuestros padres fueron antes, porque nos estamos enfrentando a una sociedad más corrompida. ¿Estamos entendiendo eso? Y bueno, ya sabemos, en la Biblia, aunque se prohíbe, pasó. ¿Se acuerdan lo que pasó en la iglesia de Corinto? Que el apóstol Pablo tuvo que decir, ¿sabes qué? Tienen que expulsar a esa persona, porque había tenido relaciones ilícitas con su madrastra. O sea, ya conociendo la palabra de Dios, el pecado, ¿está entendiendo? Pero también la gracia de Dios, Dios perdona, ¿verdad? Ya podemos ver en la segunda carta.
Pero quiero que entendamos eso, hermanos. Hoy en este tiempo que hay mucha inmoralidad, mucho libertinaje, mucha falta de sabiduría y de sentido común, tenemos que entender. Por eso, aprovechando este tema, seamos cuidadosos, hermanos, por favor, de todo lo que hacemos en nuestra habitación. Por favor, no expongamos a nuestros hijos. Vigile lo que mira a sus hijos. Vigile. Tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque Noé marcó a su familia de por vida. Cam, la verdad, tuvo todo lo malo estuvo en Cam, un perverso, corazón perverso, pero Sem y Jafet no lo eran. ¿Se dan cuenta cómo son diferentes los hijos? Noé cometió el pecado de dejarse dominar por el alcohol y expuso a sus hijos. Y uno de ellos llevó consigo la consecuencia por actuar mal. Pero una vez más, hermanos, en serio, se los digo, y por favor, en serio, no estoy buscándole algo malo a la Biblia. Eso está ahí. No hubiera pasado esto si Noé no se hubiera expuesto de esa manera. ¿Sí lo ve usted? ¿Sí ve lo que está ahí? ¿Incorrecto? Le faltó sabiduría, hermanos. Un hombre fiel a Dios. Ahora, ¿usted cree que a nosotros nos puede hacer falta sabiduría? Claro, hermanos. Claro, por eso hay que aprender, hermano. Una vez más, hermano, cuida de lo que hagamos y no expongamos a nuestros hijos a pecar. Ahora sí vamos a ver directamente la aflicción de Noé, hermanos. Directamente más lo que el sufrimiento. Génesis 9, 24 y 25. Fíjense, hermano. Génesis 9, 24 y 25. Dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, ¿qué le dijo a su hijo más? ¿Usted le ha dicho eso a un hijo de usted? ¿Maldito? Es una palabra bien fuerte, hermano. Fíjense, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Hermanos, no hay mayor dolor, escuchen, padres, no hay mayor dolor que darnos cuenta de los pecados de nuestros hijos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando nuestros hijos cometen un pecado y nos damos cuenta, nos duele. Hermanos, la verdad lastima nuestro corazón, nos decepcionan. Es más, se puede decir que quizás nos duele más cuando nuestros hijos fallan que cuando nosotros fallamos. Es un dolor fuerte, hermanos. Si no, pregúntale a esos padres de familia o si tú has pasado. Cuando están angustiados, que no pueden dormir porque sus hijos no llegan a dormir. O cuando inmaduramente se van de casa en un impulso. Cuando beben alcohol, cuando usan drogas, bueno, muchas otras cosas. Esto nos duele a los padres. Porque sabemos que les va a ir mal a nuestros hijos cuando andan haciendo las cosas en rebeldía. Y ese dolor, hermanos, lo llevamos a todas partes, ¿eh? Lo llevamos al trabajo, lo traemos a la iglesia. Nos hace falta algo cuando nuestros hijos no están bien, hermano. Y sí, confiamos en Dios, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Pero ¿saben qué? Causa aflicción. Saber que nuestros hijos pecaron y se desviaron. Ahora, escuche. Si tú te portas bien y tu hijo cometió un error, un pecado, pues por culpa de él nos duele. Ahora imagínate el saber que por tu culpa, que por mi culpa, mi hijo hizo eso. Hermano, esa es la aflicción más grave que Noé pudo haber sentido. Aquí no se mira, porque pues obviamente la Biblia no va a detallar exactamente todo, pero Noé se dio cuenta, hermanos, de lo que había hecho. Miró a su hijo lo que había hecho, y claro, en aquel entonces eso se acostumbraba a bendecir o maldecir a sus hijos, ¿verdad? Principalmente al primogénito, aunque hubo sus excepciones, ¿verdad? Lo que vemos en la Biblia con José y todo eso, ¿verdad?
pero proferir una maldición a tus hijos era algo muy grave. No es como ahorita decir, ya me tienes harto, vete, ojalá te vaya mal, un ejemplo. Eso no es. La maldición de un padre en aquel entonces tenía tanto peso que casi era una realidad. Y era una realidad. Una vez más, yo no estoy minimizando, hermanos, el pecado de Cam. Él pudo tomar la decisión de no pecar, así como la tomaron Sem y Jafet. Ellos, aunque su papá cometió el error, escuchen, jóvenes, porque aquí también hay una aplicación para ustedes. Aunque su papá cometió el error, ellos decidieron no mirar. Joven, escucha esto. No estamos minimizando el pecado que podemos cometer los padres, pero tú tienes la obligación de hacer lo bueno y de hacer lo justo. Porque si tú crees que porque tu papá, tu mamá te obligó a eso y tú cometes el error, si bien tus papás van a ser confrontados por Dios, pero tú vas a sufrir las consecuencias. No te puedes escudar en el pecado de tus padres, jóvenes, para tomar tus malas decisiones. Si no, estudia toda la vida de Cam, pero también de Jafet y de Sem, la diferencia. Hermano, la peor aflicción que un padre puede sentir es mirar que por su culpa sus hijos se desvían. Padre, por favor, ponle atención a tus hijos. Porque cuando ya mires que no los educaste, que no los formaste, y que ahorita ya crecieron y ya tu corazón va a desfallecer. Todo por no poner atención a los consejos de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios siempre hay consuelo, ¿verdad? Siempre hay consuelo. Pero hoy que estás aprendiendo, una vez yo tuve una consejería con alguien, yo le dije esto. A ver, ¿tú quieres ser una buena mamá o quieres ser una mamá conforme al corazón de Dios? Porque si quieres ser una buena mamá, pues das todo lo que quieran tus hijos. Todo, sí, o sea, sé su amiga, chévere. Pero si quieres ser una mamá conforme al corazón de Dios, estórbalos. No son tus amigos. No son tus amigos. Mis hijos no son mis amigos, hermano. Nunca lo serán. Hay una grande diferencia. Si bien puede haber el amor, el afecto, ¿verdad? Pero siempre debe de haber un respeto. Pero ese se gana, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien, hermanos. Entonces, yo sé que está medio, pero tranquilo, vamos a estar aterrizando todo eso. Hermano, no hay peor aflicción. Miren, yo pude ver, hermanos, un familiar cercano que ya partió con el Señor, cómo lloraba por su hijo. Ese familiar, pues, fue un adicto a las drogas. Fue un mal ejemplo para sus hijos. Y su hijo fue un adicto a las drogas. Y saben, su hijo falleció por problemas de las drogas. Y yo podía ver la aflicción porque sabía que había sido un mal ejemplo para su hijo. Si bien él no le dijo, ándale, toma, dale. Pero fue un mal ejemplo. Eso causa aflicción, hermanos. Eso causa aflicción, es un dolor fuerte. No hay peor dolor, hermanos, que ver el fracaso de tus hijos por culpa tuya, padre de familia. Si bien, una vez más, no se muestra mucho, hermanos, pero Noé se afligió por esta causa. Pero bueno, nosotros ya viendo el panorama completo, Noé fue el culpable, hermanos, en serio, fue partícipe. No es toda la culpa de Cam, él tomó la decisión, claro, él hizo las cosas mal, pero Noé fue culpable. Ay, mi hijo se accidentó, ¿y quién le prestó el carro? No, pues, bueno. ¿Qué querías? Ay, es que a mi hijo lo asaltaron. ¿En dónde? Es que lo dejé en una fiesta allá con unos, ¿verdad? Jebuseos por allá. Ok. Qué malo es el mundo, ¿verdad?
¿Estamos entendiendo, hermanos? Que tenemos una grande responsabilidad. A veces, en serio, hermanos, yo fui muy criticado por familia. Me dice, tú que tienes a tus hijos encerrados, ¿por qué no? Pues toda mi familia, ¿verdad? Pues es chupirul. Así que yo no quiero que mis hijos crezcan en ese ambiente, hermanos, discúlpenme. Si bien hemos ido y mira, él es tu tío, respétalo, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí, yo no quiero que estén con sus primos, que, ¿sí me entienden, hermano? Pero a veces al no entender eso, hermanos, al no entender eso, y al dejarnos llevar por la presión familiar, tu hijo que se portaba tan bien, se juntó con el mil copas de su primo, ¿y qué pasó? Dime con quién andas y te diré de cuáles fumas, ¿verdad? ¿O cómo va? Bueno, usted sabe. ¿Sí me entiende? El que anda con sabios, hermano. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, no exponga a sus hijos. Vaya usted con él. Vaya usted con él. Ay, no, es que yo me siento incómodo contigo. Bueno, pues, pero no lo deje, hermano. Si bien, como les digo, no podemos tenerlo siempre en una burbuja, ¿verdad? Claro, yo entiendo eso, porque no vas a estar con él en la universidad, o sea, yo entiendo, pero de perdida, hermano, que tú puedas estar delante de Dios, de que hiciste todo lo posible para que tus hijos estuvieran bien. ¿Sí me entienden? Porque en serio, hermanos, la aflicción de tu corazón no te va a dejar vivir. Y vuelvo una vez más, hermano, a lo que nos pasó a nosotros con nuestro padre. Hermano, nunca nos conoció. Al final de sus días estaba desesperado por querer vernos. Desesperado, se moría por vernos, hermano. Y yo no dije, pues para que se le quiten, no. Pero no se prestaron las cosas, hermano, para poder estar ahí. Yo quería estar ahí, quería verlo, todo, ¿sí me entienden? Pero se imagina la aflicción de su corazón de saber que tuvo, estaban 42 años para haber buscado a sus hijos. 55 tiene mi hermana. No, digo de poder vernos y no nos miró más que a través de un teléfono. Causa aflicción, hermano. Causa aflicción. Yo podía ver, hermano, aunque su fachada era un hombre duro, yo podía ver cómo se quebraba al vernos. Yo podía ver eso a través de sus ojos llenos de macho. Yo lo miraba cómo se quebraba, cómo su voz se le quebraba al verme. Porque tenemos los ojos azules iguales. ¿Verdad? Entonces, ¿sí entienden? Hermanos, por favor, si nuestros hijos van a cometer errores, claro, pero que no seas tú el culpable, hermano, porque vas a sufrir, vas a llorar. Y bueno, Noé, hermanos, fue partícipe de esta maldad, hermano. Ya después vino la maldición de Noé para Cam, pero Noé tuvo que ver en ese pecado de su hijo. Y saben, amado hermano, por favor, préstame mucha atención a lo que a continuación quiero decirte. Y sé sincero, por favor. ¿Todos los errores y todos los pecados de tus hijos son culpa totalmente de ellos? Te pregunto. No, es que mis hijos no vienen a la iglesia. ¿Y tú te has mantenido fiel? No, pero no, hijo, tú no tomes cerveza nunca, y tú con él, o sea, no, pues, hermano, sí se dan cuenta, hermano. Una vez el pastor Chuy nos puso una ilustración y yo me quedé. Dijo, mira, pastor, quizás tú tienes 5 años en el ministerio, 1 año, ¿verdad? Y dices, todos están ahí, pero tú también tienes que trabajar, porque atrás de ti viene otro pastor que tiene 2 días y te está mirando, y para él tú eres un ejemplo. Hermanos, ¿sabían que somos un ejemplo para nuestra casa? De fidelidad a Dios. Nuestros hijos ven lo que hay en casa, si siempre le damos gracias a Dios o no. ¿Sí están entendiendo? Y estamos formando o a un futuro cristiano o a un futuro amargado.
qué estás formando en tu casa? Escúchame, no con tus palabras, porque somos muy buenos para hablar, sino con nuestro ejemplo. ¿Qué estamos haciendo en nuestra casa? Sé sincero, hermano. Mira, gracias a Dios hasta ahorita, pues dentro de lo que cabe, yo miro a los padres que se esfuerzan aquí en la iglesia, ¿verdad? Y traen a sus hijos, aquí están, hermano. Y muchos chavos no creas que quieren venir mucho, ¿eh? Pero sus papás aquí están, trayéndolos. Mira, te voy a contar una triste historia que pasó allá en otra iglesia donde yo estaba. Mira, había una muy hermosa familia. Cuando hablo de una hermosa familia me refiero a que bien agradable, tenía, financieramente estaban muy bien. Pero fíjate lo que pasó. El papá fue un hombre frustrado que siempre quiso ser un buen jugador de fútbol, y era, o sea, porque nosotros nos sentábamos ahí a veces las, ¿cómo se llaman? Las cáscaras que le llaman, y no, el hermano tenía el toque. Ahí era el que primero quebrábamos para que no metiera gol, no se crean. Y pues sí, pero ¿saben qué? Él estaba frustrado porque nunca pudo pertenecer a un equipo, porque nunca pudo ser un futbolista, pero tenía todo para hacerlo, pero pues no pudo. Él tuvo, bueno, tienen 2 hijos, ya ahorita están grandes. ¿Qué cree que hizo con el varoncito? Desde niño lo metió a un equipo de fútbol, aunque, o sea, no está nada de malo eso, ¿sí me entienden? Yo no veo nada de malo. Aunque usted no lo crea, yo fui carachueca de niño. Así que fáltele el respeto al pastor y... no se crea. Pero yo estuve en deporte también, aunque usted no lo crea. ¿Verdad? No tiene nada de malo, pero ¿sabe dónde le faltó sabiduría al hermano este? Que los domingos, en vez de traerlo a la iglesia, ¿qué cree que hacía? Se lo llevaba a jugar. Y sí, el jovencito ahorita es un buen futbolista, ya es un hombre, ¿no? O sea, ya más de 20 años debe tener. Pero ¿sabe dónde está ese joven, hermano? O sea, tiene muy buenas capacidades futbolísticas, pero está apartado de Dios. Ahora yo pregunto aquí, hermano, el hermano sigue yendo a la iglesia, bueno, de vez en cuando. ¿Quién tuvo la culpa? Si bien, hermano, el deporte es bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no lo cambies, hermano, no lo cambies. No saques a tus hijos de la iglesia por estar en un equipo de fútbol o de box o no sé, bueno, box no, ¿verdad? No estoy de acuerdo yo, aunque Manny Pacquiao, tu boxeador favorito, sea cristiano. Yo no estoy de acuerdo que un cristiano golpee a su semejante, pero ahora escuchen, siempre hay, ¿cómo se dice? Pues siempre hay flexión. Por ejemplo, mi hijo Julio juega fútbol, mete goles con la mano también. Le va a la América, se deja caer y le marcan penal. No se crea, pero ¿sí entiende? O sea, no, pues él va, hermano, y a veces, escúcheme, a veces los sábados se interfiere que papá, tengo partido, y viene a la iglesia y a veces se va, que vaya, o sea, tampoco lo vamos, sí me entienden, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, aquí están los domingos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver el domingo? No, es un día donde todos estamos, o sea, y yo puedo ver, hermano, aquí hay familias que sus hijos son deportistas, eso es bueno, pero escúchame, por favor, no vayas a cometer el error de sacar a tus hijos totalmente de la iglesia para que jueguen un deporte, porque les vas a quitar lo que va a perdurar por ellos para toda la vida. Y así está, hermano. Hace poquito yo todavía por ahí miré un video del muchacho, no, es un buen futbolista. En serio, ya me han ganas de pedirle un autógrafo, pero está apartado de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Padres, tengamos cuidado. Por favor, cuiden eso. Apoyemos el deporte, ¿verdad? A nuestros hijos y todo, pero no los saquen de la iglesia. Porque vamos a formar en ellos, hermanos, una dependencia en alguien más y no en Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, eso es por decir algo, pero hay muchas otras malas decisiones que nosotros podemos tomar.
Está como aquella anécdota una vez más, ¿verdad? De un pastor, ya no voy a decir el nombre porque van a decir, usted es un idólatra, ya no voy a decir el nombre. Que dice que el pastor, bueno, le tocó una vez, tenía sus 2 hijos, una niña y un niño, y que les puso una ensalada y una Coca-Cola y una pizza. ¿Qué cree que prefirieron los niños? A ver, diga usted. Dice el pastor, si tú le das la pizza y la coca, estás más mal que los niños. ¿Sí estamos entendiendo? No le des coca y pizza a tus hijos. Dales ensalada. Instrúyelos en el camino, hermano. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, cuida, hermanos. Por favor, padres, cuidemos que nuestras decisiones no afecten la vida de nuestros hijos. Ahora, ¿qué podemos decir también, hermano, de aquellos padres que han abandonado a sus hijos? Los dejan marcados de por vida. ¿Qué pasa, padres de familia? Porque también hay muchas áreas, hermanos. Yo sé que no me va a alcanzar el tiempo, pero ¿qué pasa cuando somos egoístas como padres? Afectamos a nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando somos iracundos? Afectamos a nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando peleamos en la casa con la esposa y nomás sale volando el sartén por un lado y por otro? ¿No pasa esto aquí, verdad? Afecta a nuestros hijos. Queridos padres de familia, si no actuamos con sabiduría y hacemos cosas que pueden afectar a nuestros hijos, vamos a sufrir las consecuencias, así como Noé lo sufrió. Y aquí aprovecho, hermano, para dar un comercial aquí breve. Pronto vamos a anunciar una fecha donde vamos a dar unas enseñanzas, un curso para padres, específicamente, escuchen, padres, digo todos, pero niños pequeños, porque, hermanos, si ustedes se han dado cuenta, necesitamos meter mucho orden en la iglesia. Y yo sé que muchos casos son bien diferentes, hermano. Algunas familias van llegando, se habían ido y los niños pues vienen de nuevo. O sea, yo entiendo, pero yo quiero, hermano, que usted aprenda cuál es su responsabilidad y oro a Dios que esto sirva para poner una base en su corazón de la responsabilidad que tenemos como padres, hermano. Escúcheme, la iglesia no es una guardería, ¿sabía usted? Aquí no venimos a cuidar a sus hijos. Aquí venimos a enseñarles la palabra de Dios. No venga aquí con esa idea, ay, para que lo cuiden. No, aquí no estamos para cuidarlos, hermanos, en serio. Aquí no estamos para que no hagan ruido sus hijos. Sus hijos van a demostrar aquí lo que usted les enseña en casa. ¿Está entendiendo eso, padre? Yo sé que duele, pero eso es la verdad. Así que nuestro trabajo, el trabajo de las maestras, hermano, aquí es enseñarles la palabra de Dios. No podemos hacer en 1 hora, hermano, 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, lo que usted hace en su casa por 5 días. Allá está la educación. Allá usted le enseñará valores, claro, le tiene que enseñar la Biblia, etcétera. ¿Estamos entendiendo? Así que eso sirve de parteaguas. Ya pronto vamos a anunciar y vamos a hablar de las responsabilidades de los padres, para que entienda, por favor, hermano. Lo de menos es que su hijo lo avergüence. Escuchen, aunque tiene mucha importancia, pero eso es lo de menos. Lo peor es lo que usted está formando en su casa. Y Dios se lo vaya a demandar. Dios se lo va a demandar. ¿Ok? Así que, ya que bueno que me dijo, pastor, para no venir. Bueno, pues espero que no tome esa actitud y que venga para que aprenda. Acuérdese, hermano, que Timoteo, gracias a su enseñanza de niño, fue lo que fue más adelante. Y que desde niño has sabido las escrituras que primeramente te enseñó tu abuelita y después tu mamá. ¿Se dan cuenta, hermano, la bendición que es que seamos instruidos desde niños? Amén. Así que eso nomás lo dejo como comercial. Sigamos adelante, hermano, pero esta enseñanza va de la mano, aunque usted no lo crea, porque Dios todo lo une, ¿no? Entonces, hermano, si nosotros no cuidamos nuestro ambiente familiar, no vamos a sufrir las consecuencias así como Noé lo sufrió. Querido hermano, escúchame, Cam recibió una amonestación, una maldición, duras palabras de su padre, que fue el precursor de su desgracia, su padre Noé. ¿Cuánto daño podemos hacer a nuestros hijos cuando sus pecados, los pecados de nuestros hijos son consecuencia de la mala decisión de nosotros? Así que Cam fue marcado, él y su descendencia. Querido hermano, no hay peor dolor y aflicción que ver la vida de nuestros hijos destrozada
por nuestra culpa. Por favor, revisa que las decisiones que estamos tomando como padres no afecten la vida espiritual de nuestros hijos. Y si ves, escúchame, padre, por favor, que te has equivocado, no seamos orgullosos. Aún hay tiempo para recapacitar y evitar que nuestros hijos se amarguen, se enfríen y quizás hasta se aparten del camino de Dios. Esta fue la aflicción de Noé, pero aún vamos a ver qué otro error cometió Noé, hermano, porque créanlo, como dijo Raúl Velasco. ¿Qué dijo? Aún hay más. Eso casi no se ve de Noé, ¿verdad? Pero pues, Génesis 9:26. Ya se cumplió la profecía de aquel hermano. Usted le ve lo malo a la Biblia. No, eso está ahí. Génesis 9:26 dice: dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tierras de Sem y sea Canaán su siervo. Bendijo a sus dos hijos, hermanos, en presencia de Cam, a quien antes había maldecido, proferido palabra de consecuencia por sus pecados. Aparte, hermano, de ser el precursor del pecado de Cam, fue partícipe de seguir hiriendo su corazón. No fue sabio. Hermano, tenga cuidado cuando usted dice, no eres como tu hermano. Tu hermano sí se porta bien. Estás hiriendo el corazón de tu hijo. Cuando tenemos preferencias, hermano, y sí, a lo mejor es verdad, como les dije, todos son diferentes, pero hay que hablar con ellos a solas, no delante de sus hijos. Porque entre ellos vamos a hacer lo que pasó con José, ¿verdad? Y sus hermanos. ¿Se acuerdan? Si bien, hermanos, es cierto, una vez más, no vamos a castigar, ¿verdad?, a los que se porten bien y premiar al que se porte mal. Pero otra cosa es reconocer, hermano, que Noé se había equivocado. Y si bien disciplinar a su hijo, pero también reconocer que Noé se había equivocado. Oh, cuánto trabajo nos cuesta a los padres reconocer, hermano. Hay unos padres, hermano, habemos unos padres tan tercos que preferimos marcar a nuestros hijos en vez de decir, discúlpame, hijo, yo me equivoqué. No nos va a pasar nada, hermanos, en serio. No sé qué pensamos los padres, que nos hacemos menos, que se nos quitó la posición. No lo sé. Pero escúchame, hermano, es al revés. Cuando reconocemos nuestros errores delante de nuestros hijos, esto nos hace humanos. Y aumenta la confianza en la familia y también el respeto, porque el aceptar un error es un valor. Es un valor que tenemos que enseñar en casa. Porque si no, nuestros hijos no van a reconocer sus errores. Pues así terminó, hermanos, esta historia. Y vamos a ver cómo terminó este buen hombre. Génesis 9, 28 y 29. Dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ahora, por este pecado, hermanos, no se le quitó, escúchame, todo lo bueno que Noé hizo. El buen servidor que fue, pero le falló, hermanos. Escucha, le falló a Noé en servir primeramente con sabiduría en su casa. Le falló, estaba tan ocupado en el ministerio que se olvidó de su familia. ¿De qué sirvió, escúchame, hermano, que su casa saliera intacta del diluvio si después los descendientes de Cam sufrieron por muchas generaciones siendo esclavos? Muchos problemas, divisiones, pleitos y tantas cosas que los descendientes de Cam pasaron. Que nos quede bien claro, amados hermanos, no descuidemos a nuestra familia. No, hermanos. Fíjate que el servicio a Dios va de la mano del servicio en casa. De Noé, pues, hermanos, casi no se habla su lado malo. Pero la Biblia no lo oculta, hermano. Solo hay que escarbar un poco para darnos cuenta de su error. Porque recuerden, amados hermanos, que no debemos de ser que
¿Qué no debemos de hacer? Miren lo que dice ahí. Primera de Corintios 10, 31 y 32. Primera de Corintios 10, 31 y 32 dice: si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y pues Noé bebió y bebió de más, que fue de tropiezo para su propia familia. Nadie le quita, escúchame hermanos, todo lo bueno que hizo, pero también se equivocó en el área más delicada, la familia, querido hermano, querido padre de familia, que no nos pase esto a nosotros y seamos afligidos después. Pero también, querido joven, una vez más, ustedes tienen la responsabilidad. Si bien no está bien que como padres fallemos y seamos malos ejemplos, pero ustedes tienen la decisión de hacer lo correcto, de hacer el bien. Háganlo. No tomen el camino fácil, el del mal ejemplo. No se hagan las víctimas, porque les va a ir más mal. Hagan las cosas bien. Agarren el ejemplo de Jafet, de Sem, y les va a ir bien. No se escuden y digan, no, yo soy así por culpa de mis padres. No, porque el que va a sufrir eres tú. Claro, hermanos, como padres vamos a pagar las consecuencias, en serio, de nuestros actos. Pero ustedes, jóvenes, van a sufrir también si toman malas decisiones. Así que pues ya aprendimos, hermanos, ¿verdad? Que sí se puede actuar bien aún teniendo un mal ejemplo, ¿sí o no? Jóvenes, sí se puede. Así como Sem y Jafet. Y padres, aún siendo buenos servidores, podemos fallar en nuestro hogar. Tengamos cuidado, hermano, de por construir el arca no destruir a nuestra familia. ¿Entendimos? Y bueno, no por esto, hermanos, una vez más, Noé no deja de ser un ejemplo a seguir, pero tuvo su marca. Tuvo su marca, hermanos. Y fue una marca muy fea que marcó toda una generación. La vida de Noé pues ya está escrita, hermanos. La de nosotros se está escribiendo. Espero en Dios que tomemos buenas decisiones, hagamos cambios y podamos hablar con nuestros hijos si algo no está bien y hacer esos cambios, hermano, porque va a ser mucha aflicción cuando veamos el fracaso de nuestros hijos y que nosotros seamos culpables de ello. ¿Entendimos? Ok, conclusión y aplicación, hermanos, mientras mis hermanos de la alabanza vienen. No es fácil reconocer nuestros pecados delante de nuestros hijos, pero será más difícil enfrentar los fracasos de nuestros hijos por nuestra culpa. Recuerda, sirve a Dios con todo tu corazón, pero no descuides a tu familia. De nada te servirá que en la iglesia te reconozcan, pero en tu casa seas una piedra de tropiezo. Y mira, querido hermano, sé que es dura esta palabra, en serio, pero Dios la envía para que en verdad te recapacitemos. Y quizás ahorita te sientes confrontado. Eso es bueno, porque tu corazón está aceptando la palabra. Lo que tenemos que hacer, hermano, es venir a Dios en oración, en humildad y confesar nuestros pecados. ¿Verdad? Que seas tú, pues ya, gracias a Dios, no te has embriagado, pero a lo mejor tu vida, tu carácter, tus decisiones han marcado el corazón de tus hijos. Y quizás ellos sufren en silencio, no lo sé. Quizás en tu casa no aceptas otra opinión, solo la tuya. Estás educando y criando a una mujer, a una futura esposa que no se vaya a someter a su esposo. Estás educando a un futuro joven que cuando se case sea un macho. Y tenemos que educar, hermano, a una princesa de Dios y a un príncipe de Dios, a una mujer que ame y respete a su marido, y a un hombre que ame y cuide a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero para eso nosotros, hermano, vamos a tener mucho que ver en la formación de nuestros hijos.
Yo sé que no somos perfectos y yo sé que... pero acuérdense, hermano, acuérdense que el Señor está para eso, para fortalecernos. Para, si ya fallamos, Señor, perdóname. Primero con Dios. Primero es restaurarnos con Dios, Señor, perdóname. Pero también, hermano, por favor, sé humilde, hermano o hermana. Y ve con tus hijos. Si tú sabes que has cometido algo incorrecto, y le sabes que perdóname, hijo, porque no he sido un ejemplo en esta área, no lo sé. No te justifiques, pero sí preséntales al Dios Todopoderoso que da segundas oportunidades. Y haz los cambios que tengas que hacer, porque más adelante, hermano, vas a sufrir los fracasos de tus hijos. Señor, pues he cumplido con la palabra que tú me has hablado primeramente a mí, Señor. Yo sé que no es fácil, Señor, recibir una amonestación de tu parte, pero es necesario, Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta tarde y te pones a